tamaña obra que hizo, no fue un hombre rico. Tenía sus propiedades en calle. ¿Me voy a sentar? Sí, por favor. Tenía sus propiedades en la calle Tucumán y recibimiento en la calle República, donde actualmente es una obra. Al frente del café de inmigrante, más o menos. Pero era la casa de su suegra. Los suegros le dejaron esa vivienda y él la fue arreglando. Después adquirió una propiedad importante, un cuarto de manzana en la calle Tucumán. Prácticamente toda la Tucumán entre República y San Martín, todo ese frente, una lonja así, angosta, no demasiado profunda, o sea, no era mitad de manzana, sería un cuarto de manzana, y eso fue su propiedad. Pero esta casa particularmente se le encargó una familia, me parece que de apellido Díaz también. Cuando la terminó, no le pagaba y se quedó con la casa él, pero nunca vivió acá, la alquilaba, era como un ingreso que tenía. Claro, los documentos que hay son del juzgado de paz. Pide la intermediación del juzgado de paz en el reclamo de los dineros no pagados, y hay varios. Y él me dice, hay varias familias actuales, digamos, en sucesión, que son, digamos, deudoras de este acreedor que era Luis Carabati. Y ahí surgió la pregunta nuestra de cuestionar, que estaba también usted, ¿qué pasaba que tenía que reclamar y que tenía que trabajar en forma privada cuando era, a nuestro criterio y mirando en perspectiva histórica, quien había diseñado y construido la ciudad de Catamarca? Que el otro día estuvimos en Córdoba, la semana pasada, y los museístas, que son historiadores algunos, otros no, consideran que el accionar de Catamarca con relación al patrimonio, para ellos es desde esa perspectiva de vanguardia. Ninguna provincia del norte comienza con este proceso en ese periodo. Sí. Por suerte, ¿no? Sí. Que los últimos gobiernos se preocuparon en restaurar y recuperar estos edificios y en algunos casos refuncionalizarlos, como el hospital San Juan Bautista. Yo fui directora de la escuela de la EDEF muchos años, desde que se pasó ahí desde 2011, y esa escuela que era hospital, que fue pensada para cuidarla, para traer la vida al mundo. Ahí nacían los niños en la época de Caracas. Cuidaban la salud de la población durante muchos años, creo que como 60 años en ese edificio, más o menos. De pronto se refuncionaliza y va a una escuela que es para dar vida, ¿no? Para dar vida, para vivir, para disfrutar de la vida, una escuela de arte, vocacional, que no tiene más que el gozo de lo artístico, ¿no es cierto? No tiene formación académica, ni formación docente. O por ejemplo, esta casa que fue construida para una familia, porque es una familia, después fue registro civil, oficina pública, y finalmente la recuperan para un lugar cultural, un museo, sala de conferencias, exposición. Entonces, no solo se recupera, sino se refuncionaliza en muchos casos. La Casa de Gobierno, que actualmente está siendo refaccionada para hacer salones de protocolo, salones de exposición, no va a tener la función administrativa que tenía originalmente. ¿No? Sí, yo creo que es muy importante. Aparte que creo que son muy pocos los beneficios que Catamarca, como que vale la pena mantener. Muchos se han tirado. Muchas playas de estacionamiento están donde era la misma casa de Carabati, que está en foto, en el libro, yo pongo fotos de esa casa de Agustín. Él se va a una casa, cuando él llega, no sé si quieren que cuente. Sí,
estamos muy atentos, en realidad se ha convertido en una conversación, y una conversación, lo que es una entrevista, en realidad es una conversación, porque nosotros intentamos hacer un ejercicio que es la de traer tu conciencia y de lo que actualmente está, digamos, entre nosotros y entre ustedes, son una comunidad de historiadores, en relación a lo que es la producción académica y lo que es la figura de Caravaggio. Si tiene tanto interés, despierta interés todo lo que nos rodea. Sí, vamos a hacer la formalidad, ya que hemos comenzado con la conversación, en realidad fluye mucho más amenamente de esta manera, que más allá de que nosotros tenemos más o menos orientadas las preguntas, tú te estás adelantando con algunas de las apreciaciones, porque sí, tú sabes... el producto de la pasión, sí, la pasión. ¿Tu línea directa es materna o paterna? Paterna. Paterna. ¿Tu padre es Galíndez? Mi padre es Lobo Galíndez. Lobo Galíndez. Era el bisnieto, el primer bisnieto, porque Caravaggio tuvo 6 hijos, pero de esos 6 solo una hija mujer le dio nietos, casada con Galíndez, que es el papá de mi abuela. Entonces, él tuvo 6 nietos nada más. De los 6 hijos, una tuvo nietos y tuvo 7 nietos. Y esos nietos son Galíndez. Alguna, en el caso mío, era mi abuela, se casó con Lobo, entonces que Lobo Galíndez sería. Otros son Galíndez, Galíndez Navarro, Galíndez, son más Galíndez Lobo, pero es muy acotada la descendencia de él. ¿Tus hermanos cuántos son? ¿Cómo? ¿Tus hermanos? 5. 5. Son 5. Bueno, ustedes han visto lo que es un árbol genealógico, de una pareja, los hijos, todos son hijos casados, dan, bueno, en este caso nietos, son 7, pero esos nietos ya han dado bastantes bisnietos, son muchos bisnietos, y que serían nosotros. Mi papá es bisnieto, nosotros tataranietos, y ya le siguen las generaciones. Pero lo increíble es que mi papá, que digamos, él falleció, no lo llegó a conocer con sus nietos, antes se casaban, bueno, en este caso, ya se casaban más chicos, pero ellos se casaron grandes. Caravaggio vino de 36 años, se casó 6 años después, de 40 años se casó. Entonces no llegó a conocer los bisnietos, pero los bisnietos, que cuando yo empecé a investigar a Caravaggio, quedaban vivos 4 bisnietos, no sabían de Caravaggio, nunca le habían hablado de la familia, de la importancia de su bisabuelo, no tenían el orgullo de decir, bueno, soy descendiente de él, no lo conocían. Recién la generación mía, a través de la investigación mía, de un primo, el Rodolfo Lobo Mola, se empezó a conocer más familiarmente. Y en la escuela, por ejemplo, yo en la universidad, yo lo tuve al profesor Pérez Fuente, que fue el primer historiador que publicó sobre Caravaggio. Yo me acuerdo que fue como una clase común, digamos, no fue que vivimos así de decir, es un personaje histórico que ha hecho una ciudad, ¿no es cierto? Que ha hecho muchas obras importantes, ¿no? En los últimos años se empezó a valorar la figura, a conocerlo más, no sabemos ni dónde había nacido. De hecho, Pérez Fuentes dice que ha nacido en Milán, y en realidad él ha nacido en Cantelo, que es un pueblito de Varese, de otra ciudad. Se empezó a investigar ahora y a valorarse los edificios, de ahí es la recuperación de los edificios, ¿cierto? La generación de mis padres no, estaban destruidos. Esto ustedes ven en el libro mío, hay una foto de cómo estaba el edificio abandonado. Después que se fue el registro civil, quedó como 10 años en abandono, deteriorado totalmente, hasta que las últimas gestiones de gobierno empezaron a recuperar.
sentada. Bienvenida, Marcia, para que continuemos con las preguntas, para que ustedes conozcan el currículum de Marcia, bastante grosso. Estamos dentro de lo que es el proyecto de fortalecimiento institucional que organiza IES San Marconi, un trabajo interinstitucional con el IES Sarashia e interdisciplinar. Marcia Lobo Vergara, hijo de su maestra y profesora de danzas nativas y folclore, profesora y licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Catamarca en los años 1986 y 1989. Realizó seminarios de Historia Contemporánea en la Universidad degli Studi di Milano, en Italia, en 1985. Obtuvo la diplomatura superior en Gestión Cultural en el año 2010 en la Universidad Católica de Córdoba. Miembro del núcleo de Junta de Estudios Históricos y del Centro Genealogía y Heráldica de Catamarca, integrante de diversas asociaciones culturales de la provincia. Como docente se desempeñó en numerosos establecimientos de nivel medio y de nivel superior en la provincia de Catamarca. Realizó numerosas publicaciones en diarios locales, en revistas especializadas, como la de Genealogía Heráldica y en la revista Obitaria, también en suplementos culturales y educativos de la prensa local. Disertó y dictó cursos de capacitación a nivel provincial y regional y publicó diversos libros, que podemos destacar desde la historia y el folclore, efemérides, en el año 1997, de la edición Sarquís de Catamarca, Inmigrantes italianos en Catamarca, Historia de vidas, en 1998, ediciones Sarquís de Catamarca, Abordar las ciencias desde los lenguajes artísticos, en 1998, ediciones Canguro La Rioja, Arte para la vida, Historia oral de Catamarca, en 2008. Estos dos últimos en calidad de coordinadora de un equipo de investigación de la EBEA, Editorial Científica Universitaria de Catamarca. Luis Carabatti, de Puño y Letra, el cual fue declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la provincia y de interés cultural de la ciudad por el Consejo Deliberante en el año 2011. Luis Varela Lezana, Pasión por la Madre Tierra, en coautoría con la licenciada Nora Tretel, de Varela, Imprenta Artística de Buenos Aires. Luis Varela Lezana, Pasión por la Madre Tierra 2, en coautoría también con la licenciada Nora Tretel de Varela. Carabatti y los Alerifes del siglo XIX en el año 2021, que fue declarado de interés por las cámaras de diputados, la Secretaría de Cultura y el Consejo Deliberante Territorial Copial de la provincia de Córdoba. Obtuvo una mención especial en el concurso de investigación histórica organizado por las Asociaciones Culturales Italianas de Buenos Aires en el año 1992. Fue subsecretaria de Cultura de la provincia entre los años 1999 y 2002, directora de la Escuela Vocacional de Expresión Artística en los años 1994, 1999, 2002 y hasta el 2017, y supervisora pedagógica de educación artística entre los años 2017 y 2020. En el año 2017 obtuvo un reconocimiento por parte del Comune de Cantelo de Italia y de la Asociación Pro Loco de Cantelo por sus aportes en la investigación y difusión de la obra de Luis Carabatti. Bienvenida, Marcia, estamos acá. Muchas gracias. Son los alumnos de Diez Matones, de Diez Chaparría, la profe Miriam Andreo, el profe Leonardo Rivera, que con el cual los alumnos trabajan en la sala de arte, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la licenciada queda a disposición de las preguntas, las inquietudes que tengan. Buen día, licenciada. Soy Julio Bertamonte, de Diez Matones, alumno del cuarto año de Historia. Bueno, nosotros teníamos una cantidad de preguntas
diálogo ya nos respondió algunas de esas, así que bueno, igual tenemos las preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido su experiencia en el estudio y valoración de la historia local y patrimonial de Catamarca? Primeramente usted ya nos explicó así, ya. Sí, bueno, es como digo, una pasión, investigar, no es un gusto, una adrenalina especial cuando uno encuentra alguna noticia, algo que le da un toque a la investigación, ¿no? Y creo que el servicio que nosotros prestamos en esta investigación ha ayudado mucho a la recuperación del patrimonio, ¿no? Y a la defensa del patrimonio. Por ejemplo, ahora yo estaba investigando Octaviano Navarro, que está relacionado muy relacionado con Garabato, visito la biblioteca del Padre Olmo, donde ya había sacado años anteriores para la investigación de Gabriela Lezana, del mismo Carabati, mucha información. Y vuelvo ahora y resulta que los diarios del siglo XIX, que son la fuente más importante que utilizamos para investigar sobre lo que se publicaba en los diarios del siglo XIX, están prácticamente destruidos, comidos por los bichitos. Un diario, el Sol, de ahora, de la década de 70, 80, sí, 70. No me lo podía preguntar, estaba desorganizado, eso. Entonces, ¿qué hacemos como historiadores nosotros? Pedimos audiencia y vamos a las autoridades que corresponden solicitando que se revea, que se tome medidas, que se recupere, que se material, que se proteja. Entonces, esa es la función nuestra, ¿no? Creo que es importante lo patrimonial, porque estamos defendiendo y cuidando esos elementos que son los que nos van a permitir reconstruir la historia. Lo mismo el archivo del diario de la Unión, por ejemplo, el diario que hizo historia en Catamarca, que cuando cerró, lo dieron a la municipalidad, quedó un año en ferrocarril, allá donde está la municipalidad, y no podemos dar un acceso. Entonces, ese es nuestro compromiso actual, ¿no? Tratar los funcionarios tienen millones de cosas y de problemas. Por ahí lo que menos problema causa son las cuestiones históricas, papeles, materiales. Entonces nosotros estamos para eso. Entonces creo que es importante la función que tenemos los historiadores, los investigadores, lo que hace al patrimonio. Si bien esta pregunta que voy a hacer no está escrita, pero bueno, en base al diálogo se generan dudas. Usted habla con esta perfecto la tarea que hacen como historiador, como investigador, pero desde las autoridades le dan esa importancia, ese valor a cuidar lo que es el patrimonio, porque yo he tenido la experiencia de ir al archivo y hay mucho material que está y es como que no tienen cuidado, no tienen una preservación. Es más, nos contaban que hay gente, investigadores de distintos ámbitos que van a buscar una información y cortan las hojas, se roban material. Entonces no hay me parece que hay una falta de control, de cuidado en esa situación. Sí. Yo creo que es mucho que desear la cuestión. No le dan el valor que tiene. Fíjese que yo en el año 85, hace 40 años, hice un curso en Italia, en Milán, viví en Milán, y estudié la Segunda Guerra Mundial, estaba en la Facultad de Historia, hice un curso, y estudié de los diarios que estaban digitalizados. Yo en ningún momento toqué un diario. En una pantalla, año 85, cada alumno nos ponía en una pantalla y ni siquiera yo elegía el diario, yo elegía el diario y le daba al coordinador y él
Entonces sucede eso. Nosotros nos hemos quejado, la gente, los estudiantes, chicos más jóvenes o algún capaz profesional para saber quién va y saca la mitad, rompe, y lo que no rompe el humano lo rompen los bichos que hay ahí. Y están desorganizados. Tengo una preocupación grande. Yo la planté en la punta del mes de marzo, más o menos, porque yo soy usuaria en este caso de la biblioteca Padre Olmo. Estaba antes bien. Yo pude investigar años anteriores y ahora no. Ahora los diarios están, aparte se rompen, a veces no es necesario que lo quieran, se rompen solo de la debilidad que tiene y el mal cuidado. El archivo histórico hizo una prueba de fotografía, ¿no? De algunos diarios, incluso por ahí se ve la uña del dedo que están indicando, ¿no? Pero es maravilloso eso. Y yo le decía al director del archivo, háganlo así, si no tienen medios para digitalizar, porque vienen máquinas y cosas más sofisticadas para hacer ese trabajo, pero si no se puede eso, simplemente con fotografiarlo, y yo no tengo en mi casa esos archivos, no mi computadora, entonces es una maravilla. Claro, es contradictorio porque estamos poniendo la fuente un valor físico y no cuidando lo más importante que son las fuentes, Claro. que tendrían que tener un cuidado de decir, porque son cosas que nos van a durar un tiempo mucho menos. Y que se deteriora, se rompe, no hay vuelta atrás, o sea, no lo recuperamos más. El edificio se deteriora, pero viene una empresa y la levanta en el aire. En cambio, este material desaparece. No pasa con la parte de historia oral. Lo que sucede, siempre conversábamos con Jorge, sobre todo cuando nosotros acudimos a espacios donde la reflexión siempre está de forma permanente con relación al acontecimiento. Pasa que historia se construye sobre la sucesión de los días, y en la sucesión de los días y de los avatares de la vida, uno no tiene la conciencia de algo que con el tiempo y la formación uno va encarnando, que el hecho de que cada evento o cada día que se sucede es irrepetible, que no voy a tener la oportunidad de regresar como historiador, sí, para interpretarlo muchos años después o un tiempo prudente, depende de lo que hagamos. Si historia reciente. Voy a poder regresar sobre esa fuente. No tenemos conciencia. Y no tenemos conciencia del hecho de que no es a perpetuidad y que ese acontecimiento al día siguiente se va a repetir y se va a dar igual. No es así. Y quedará registrado en forma de audio, en forma fílmica, en fotografía, que luego será historia. No todo va a ser historia, pero van a ser las fuentes que nos ayuden a interpretar el evento que nosotros consideremos que es desencadenante. No tenemos conciencia y atravesamos nuestras vidas, que también son historia, sin tener esta conciencia de la no permanencia. Y las cosas pasan. Y pasan. Lo otro que no tenemos y que se puede, desde tu lugar donde hay esta necesidad de hacer una investigación, de proteger la fuente, es el hecho de generarle a cada museo o cada espacio de conservación de la memoria lo que se denominan amigos de la casa. Y los amigos de la casa son afines, son arqueólogos, historiadores, archivistas, bibliotecarios, museólogos, tienen diferentes profesiones, y vos donas tu tiempo una vez al mes o 2 veces al mes, y con todo el cuidado que ustedes tuvieron, guantes, barbijos y todo lo que más allá de proteger el material que estamos protegiendo de lo que el material puede tener, ayudar a conservar. Es decir, buscar a alguien que conoce las técnicas de conservación, buscar generar los archivos para que ellos puedan ser conservados en madera, en lo que necesite ser conservado, y luego proteger el material y digitalizarlo, por ejemplo. Esto sí es común en otras provincias, Córdoba, por ejemplo.
vos viajas una vez al mes o estás en contacto y tú tienes una tarea en particular. Terminada tu tarea, te retiras y ellos hacen cargo de la digitalización, de la organización, todo lo que vos puedas proveer para la conservación. ¿Qué lleva como rotulación? Que ha sido organizado y hay una línea de tiempo formulada por Marcia. Entonces, de 1600 a 1700 o de 1856 a 1890 está organizado, entonces responde a un criterio de lo que se ha organizado, porque lo vamos organizando de acuerdo al periodo. Creo que nosotros cuando tendremos en conciencia podremos habituarnos a acercarnos a los lugares y que los lugares nos tomen como tales, como futuro profesor de historia o como historiador o investigador, para hacer esto, porque en realidad no hay personas especializadas. Pueden ser personas que están a cargo de un museo, pero no son museólogos. Entonces no conocen las técnicas de conservación del objeto, básicamente. O si nosotros mañana dentro de tu asociación generáramos memoria oral y comenzamos a entrevistar a aquellos que van a desaparecer y que portan una tradición para que nosotros podamos hablar de continuidad y de discontinuidades de la historia y de esta presencia o no, porque va a desaparecer ese gobernador, ese vicegobernador, y ya ha desaparecido. Contemporáneo de nosotros ha sido Sally, y viene la tradición de los Cuba, y ya desapareció, como desapareció su padre. Y de ellos, ¿qué nos queda? Lo que se escribió en el diario por terceros. En realidad, entrevistas en profundidad para hablar de los Cuba, no está. Y ya desapareció. Es decir, si él portaba la tradición, no está presente ya. Entonces, y lo vamos perdiendo, no somos conscientes de ello, sobre todo aquellos que intentamos formar conciencia histórica, porque no la tiene ninguna otra. Matemática, biología, geografía, se pueden acercar a las sociales, pero es historia. Que generalmente cuando hacemos la presentación del proyecto, hablamos que nace en historia, es el corazón del proyecto. Y después se nos suma matemática, física, química, biología, todo lo que quieran. Pero nosotros somos la línea pensante, lo que proveemos de los materiales para que se pueda podamos generarlo y llevarlo a cabo. ¿Sí? Eso ya el Lampato es lo que está también deteriorado, el diario ya no se puede. No. La mayoría de los diarios ya no lo prestan porque están destruidos, ni siquiera nosotros. ¿No? La verdad que es una falencia, pero es digamos, la falta de recursos, de importancia que es históricamente tuvo la agricultura. En otros lugares que dan más importancia, acá no se le dio. Pero no todo se puede tener. Por lo menos tenemos los edificios, tenemos algunos archivos, ojalá se digitalizaran. Ahora, por ejemplo, los de la diario de la Unión los tenemos perdidos. No sabemos que vamos allá al Teatro del Sur y ya no están más, nos dicen que está en la calle Rodríguez Principito, pero el Principito está cerrado. El diario de la Unión, por ejemplo, es fundamental para los años recientes. Hay una colección que la tiene Julio Herrera. Tiene, pero no lo tiene. Bueno, ahora también el Julio Herrera está cerrado por refacción y hace 2 años está cerrado. Y no podemos recurrir, y tiene muy poco porque los últimos años, porque los anteriores todos los mandaron al archivo histórico. Cuando el archivo histórico se puso un edificio, digamos, porque antes estaba junto con el museo histórico, no entraban las 2 instituciones juntas, son 2 o 3 salas, muy chiquito el museo histórico. Cuando le dan edificio propio al archivo, pasaron lo de la biblioteca, se centralizó ahí, pero no le dieron las condiciones, no digitalizaron, ni le dieron las condiciones climáticas que necesitan esos documentos. Entonces se empezaron a perder, y parte están en la biblioteca Sarmiento, y parte en la biblioteca Olmo, y todo está destruido. Sí,
siempre, ¿no? Porque siempre eran las personas importantes, ¿no? Son modelos. Pero yo me he dado cuenta que en Catamarca, haciendo investigaciones en las distintas bibliotecas, que los archivos están muy maltratados. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que las personas que están ahí encargadas, y no es por, digamos, menospreciar, son cualquiera que la municipalidad toma. Le digo por qué. Porque yo, bueno, mi mamá trabajaba en la Julio Herrera, yo cuando he crecido en la Julio Herrera, en ese pasillo que antes tenía, las compañeras de ella sabían un montón, sabían, era profesora de literatura, otra mi amiga era de filosofía, que sabía idioma, o sea, vos entrabas, desde yo era un niño, ella te podía dar todos los libros y enseñarte todo y sabía en qué biblioteca, mi mamá también. Hoy en día yo voy a buscar un libro o algo y no te saben ubicar. Yo le tengo que decir, no, es aquí otro tallar libro. Y eso a mí, yo me siento maltratado, porque si yo soy una persona que estoy a merced de lo que ellos me digan y ellos no te pueden guiar, entonces me siento perdido. Yo como estudiante, digamos, como investigador, me pasó en el archivo histórico que no me podían dar los diarios de la década del 80, de la época de la Guerra de Malvinas, porque no estaban para el público. Me pasó en la Sarmiento donde me dijeron, no, están todos metidos en una bolsa con depósito lleno de humedad. O sea, cuando me decían eso, yo sentía que me estaban matando porque ellos estaban perdiendo y ellos estaban tomando café. O sea, me di cuenta que tampoco tienen, digamos, la capacidad de darse cuenta de lo importante porque no están manipulados. Yo he hecho cursos de bibliotecario, trabajo en biblioteca, en librerías, y no he podido conseguir que el municipio de acá me dé un puestito andar de mostrador en la biblioteca. No he podido conseguir. Y mire que me han dado. Entonces uno se da cuenta que todo es como que endemismo político, o no sé. Entonces así no hay ningún lado. Claro que ahí tiene el conocimiento. Yo se lo planteé al ministro de Brunello, de Cultura, en el acto del Día de la Autonomía, que había poquísima gente, y me tocó estar sentada al lado. Y le dije, fantástica la gestión cultural, divina la fiesta del poncho, el turismo, la promoción del turismo en Catamarca, muy buena, pero hay una falencia importante. Le puedo decir, era vecino mío, así que tenía cierta confianza. Sí, me dice, ¿en qué área? Museo y archivo histórico. Digo, no puede ser, se está perdiendo la historia, porque no es que la historia de Catamarca está en Padre Horno, está basal como básico, y después el resto que estudiamos cosas aisladas, no hemos hecho la cadena como han hecho ellos. Muchísimo por investigar y se está perdiendo. Hay cosas de nuestro pasado que no vamos a poder recuperar, que no vamos a saber. Y es muy importante, tenemos que saber el pasado, conocer el pasado para entender el presente y prever de alguna manera el futuro, no cometer los mismos errores. Hay muchas cosas y lo reconoció. Lo tiene que poner a alguien que sepa, como dice usted, muy bien, alguien que va a hablar. Tiene toda una historia, o esta casa. Por ejemplo, a partir de la casa, de la propiedad, empiezan a estudiar la familia Carabao o la familia Díaz de Guasán. Si alguna vez usted se interesó por seguir construyendo a través de la historia oral esto, de construir fuentes o conocimientos sobre los tiempos de ahora, cómo la gente mira la ciudad, cómo la ciudad ha transformado a esa sociedad, o cómo esa sociedad en el tiempo ha impactado sobre también el tema arquitectónico, como si las estructuras que ya existentes impactaron en lo que hoy es la sociedad. Sí, bueno, sería como dos cuestiones separadas. Una es la historia oral. Yo tengo una experiencia muy particular con la historia oral. Mi tesis de licenciatura fue sobre la historia oral y fue rechazada en su momento, año 86, 89. Porque la historia oral es una fuente que existe de siempre, pero que los historiadores, hay una corriente de historiadores, Pérez Fuentes, por ejemplo, y la generación de ellos, las rechazaban totalmente, fueron los profesores.
Entonces yo hice ese curso en Italia, volví a Catamarca a terminar de cursar con la novedad de la historia oral. Me la aceptaron, me aprobaron el proyecto inicial y en el momento del examen tuve problemas porque había un grupo de profesores, la gran mayoría de historia en ese momento, rechazaban porque estaba la teoría, primaba la teoría de que la historia, los hechos históricos tenían que ser comprobados por documentos escritos. La única fuente para ese grupo de historiadores era el documento. Si estaba escrito, era válido, si no, no. La fuente oral se suma después. Yo fui pionera y para mí es fundamental. Me gusta más la historia oral que la historia documental, podría decir. Porque la historia oral te da pautas, te da cosas que el documento escrito no te lo da. Entonces, mi tesis fue historia oral. Yo hice historia oral con todos los inmigrantes italianos que vivo en ese momento, ya no está vivo con ninguno. Tipo Catarusa, cuando tenían el Corralonda, Bottini, padre, ¿no? Toda esa generación de inmigrantes italianos no está vivo y yo tengo los archivos con las voces de historia oral, las cosas que ellos contaban que no están escritas, que no salen escritas. Para mí es extraordinario la historia oral. En todo trabajo, en mis libros, ya tengo varios, van a ver siempre atrás, en fuentes que está la historia oral. Tratamos de buscar la persona, la información, la historia oral, digamos, válida, ¿no es cierto?, de las personas que tengan conocimientos reales. Y yo, por ejemplo, en eso, mi gran angustia, digamos, es no haberlo hecho con los bisnietos de Caravaggio. Yo tuve la oportunidad, porque yo tenía 25, 30 años cuando todavía estaban los bisnietos y podría haber recabado mucha información de las propiedades, por ejemplo, de Caravaggio, donde vivía en la calle de Tucumán, que después con los diarios encontré algunos artículos que se hacían tertulias. Entonces, esa cuestión social, por ejemplo, cultural, seguramente lo sabían los bisnietos. Y no lo hice porque en ese momento no era mi interés profesional, estaba dedicada a la docencia. Pero ahora, por ejemplo, sí, centramos la investigación en la historia oral, ¿no? Porque es muy importante, incluso le da un plus que es la naturalidad con que la gente habla, se expresa y te informa de cosas que normalmente no le están expresando. Creo que una buena investigación tiene que tener las tres formas. No podemos hacer exclusivamente historia oral. Necesitamos corroborar con documentos, con fuentes escritas y podemos también sumar fuentes materiales, son imágenes, objetos que tengan que ver y que le ponen valor a la obra, a la investigación. Eso por un lado la historia oral. Y respecto a Caravaggio, pude hacer muy poca historia oral acá, pero sí la hice en Italia, en el pueblito de él, porque me fui cuando empecé a investigar en 2011 a Caravaggio acá, ya se me han muerto mis nietos, pero me fui a Italia, al pueblito de él, a Cantelo, y hice historia oral, grabé a los descendientes de los hermanos de él y a la gente del pueblo que un poco me explicó por qué se vino Caravaggio, el arquitecto de 36 años, qué es lo que lo llevó, o sea, el análisis que hacen ellos de la situación histórica de Cantelo, de Italia en ese momento, explica por qué se vino Caravaggio. ¿No es cierto? Entonces, después el análisis de ellos que hacen cuando descubren, en Cantelo no conocían a Caravaggio. No sabían absolutamente nada. Por eso el reconocimiento ese que me dan en el año 2017, porque es como que yo les llevé un prócer. Ahora digo Lara. En ese momento no, pero ellos me ayudaron a descubrirlo allá. Entonces, por ejemplo, hice historia oral con
réplica, la catedral es como más grande de esa chiquita del pueblito. Pero, por ejemplo, ellos analizaban, la señora Esta, la incorporación de elementos bizantinos que no hay en Cantero y que no hay en todo el norte de Italia. Recién en Rimini y Ravenna, que está de la Bota, si usted imagínense Italia, la Bota, a mitad, más o menos a la altura de Roma, un poquito más al norte de Roma, está Rimini y Ravenna, que eran los que fueron centro del Imperio Bizantino y que tienen en el arte, tienen la incorporación del mosaico que Caravaggio puso acá en San Isidro, por ejemplo, o en la cúpula. Entonces, eso es muy valioso, porque eso no te lo dan los libros. Si vos tenés una persona que sabe hacer historia oral con una persona que tiene conocimiento de un tema específico, es muy importante. Y respecto a la otra parte de la pregunta, que sería sobre el patrimonio, la verdad que no hice yo historia oral, pero sería muy interesante hacerlo, y eso lo pueden hacer, lo pueden tener como proyecto ustedes, en buscar, por ejemplo, personas válidas, que a las que yo no le hice historia oral, no lo grabé, no tengo su opinión, pero permanentemente consulto el propio patrimonio. Hay dos arquitectos que están especializados y que tienen tres, digamos, uno no está en Catamarca, el arquitecto Bonsul, que tiene programas de la ciudad los sábados en la radio, es otro apasionado de Caravaggio. Él lo describe como la ciudad de autor, le llama él. Él analiza la ciudad de Catamarca, él tiene ese análisis del patrimonio. El otro es el arquitecto Palacio, el decano de arquitectura, de la carrera de arquitectura en Catamarca, que también lo ha estudiado mucho la cuestión patrimonial. Y el otro es el arquitecto Monferrán, que vive en Córdoba, de familia catamarqueña, y que también ha hecho un trabajo importante sobre el patrimonio. Y la verdad que es una gran idea hacer historia oral con ellos tres, grabándolos, sus ideas, sus conceptos, su experiencia en el tema patrimonio en Catamarca. De hecho, yo si fuera funcionaria recurriría a ellos tres, porque son los que más conocen y no todos. Bueno, ahora se está sumando también la arquitecta Marguesín, que está muy compenetrada en el tema del patrimonio. Sería muy interesante, no lo he hecho, pero sería muy interesante hacer historia oral con ellos y publicarlo e incluso darle ese material a los funcionarios de turno del área de cultura, de la municipalidad y de la provincia, para que tengan en cuenta, porque muchas veces ponen los funcionarios se eligen políticamente, no idóneamente, como sería mejor, digamos. Entonces de pronto está un abogado, de ministro de Cultura o una persona. Entonces esa historia oral ayudaría. No sé si está contestada. No sé si. Bien. Conforme. Sí. También pertenezco a Líderes Maldones, mi nombre es Liliana. Bueno, un placer poder conversar con usted, agradecerle su presencia desde ya. Y usted un poco ya nos comentaba al inicio con respecto a la poca difusión que tuvo la figura de Caravaggio en su momento. De hecho, usted en su libro lo menciona. ¿Cree que en la actualidad esta situación cambió? Hoy en día se puede considerar a la figura de Caravaggio como un patrimonio de la provincia, como un patrimonio cultural. Yo creo que sí, que ha cambiado muchísimo respecto. Yo estudié historia y no tuve ni un bimestre estudio de Caravaggio en la universidad. Apenas se lo mencionó Perifuentes en la historia de Catamarca, que él escribió un libro y sin embargo no estaba valorado antes. No estaba valorado, incluso nadie sabía, no se estudiaba en la escuela media, primaria, menos. Llevarlo a los chicos, a los alumnos a conocer el edificio tampoco, o sea, no había nada. En los últimos años se empezó a
revertir eso, se empezó a dar desde el momento que una calle se llama Carabati, un bar se llama Carabati, un museo se llama Carabati, se empezó a valorar la figura, porque si uno se pone a pensar en la obra de Carabati, realmente hay que valorarlo, porque los edificios más lindos, más importantes de Catamarca los hizo él, y con la poca formación y con la poca tecnología que tenían en ese momento, y no se cayeron por los terremotos y siguen en pie y con los movimientos sísmicos y todo, y no había cálculo de estructura. Es muy importante la obra, y aparte abarca todo, porque el hospital, la salud, educación para la escuela, administración pública, casa de gobierno, poder judicial, casas particulares, horarias, el cementerio. En 2014 vino un Carabati, un descendiente, porque acá el apellido se perdió, al ser la hija mujer, la que le da nietos, el apellido se perdió. Tenía dos hijos varones, pero uno murió chiquito y el otro no tuvo descendencia. Así que el apellido se perdió. Allá, en Italia, se conserva en un pueblito, y uno yo fui al cementerio, porque en la mitad del cementerio son Carabati. Pero aparte del Carabati, con dos T, Carabati con una T, con un T, y distintas Carabati que no son familias entre ellos. De esta familia hay dos, actualmente, dos familias. Uno es Angelo Carabati, vino en el año 2014, se hizo un acto acá. Y él en el discurso, que predicó en italiano, había una traductora, dijo que le había impresionado, que había conocido la obra de Carabati, que estaba orgulloso de tener el apellido, que había conocido la obra de Carabati, por mi libro allá, y que sabía que había hecho edificios hermosos, pero cuando vino, una semana en Catamarca, se dio cuenta que no había hecho edificios, que había hecho una ciudad entera. Es una ciudad entera, contemplando todos los momentos de la vida, porque uno nace en el hospital, los niños, sus hijos nacieron en el hospital, la iglesia, catedral que él hizo, se casó ahí, se casó en la iglesia, en la catedral, bautizó a su hijo, hicieron todos los sacramentos, porque ahí está el diario que está abajo, está reproducido el diario de memorias de él, donde registra todo, una costumbre de la época, como no había libretas de familia, libretas cívicas, en un cuadernito anotaba las fechas importantes de la familia, y él anotó la fecha de nacimiento, muerte, de caso de chiquito que murió joven, y de la esposa. Entonces dice, las escuelas para que vayan sus hijos, la administración para que resuelva las cuestiones de la vida, el cementerio, el último descanso, el lugar de descanso, la última estación de la vida. Es una ciudad entera que quedó en impresión, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, con la recuperación de los edificios, con esto que se está nombrando, el barrio, la calle, lugares y homenajes que se han hecho, está teniendo más trascendencia, más importancia, la gente lo conoce, antes no lo conocía, o sea, la generación de mi padre, veían la catedral, no sabían quién la había hecho, o si sabían era nada más eso, pero ahora incluso con la investigación, no solo la mía, hay también un libro de Nicolás Reynoso, que fotografió, hay un artículo, no llegó a publicar un libro, no, pero sí un trabajo de investigación del arquitecto Palacio, publica permanentemente. En plena pandemia murió porque Carabati nació en 1821. En el 2021, estamos saliendo de la pandemia, se hizo un acto muy importante en la plaza, que habló el arquitecto Bonsú, se recordó la figura y ya se conoce a través de todas estas investigaciones, ya se conocen más datos de su vida personal, de
de otras obras. Por ejemplo, muchos no sabían que la iglesia de San Pablo había sido por él. O lo último que descubrimos en la casa del Suncho, una estancia que se llama el Suncho, en el Conquilla, preciosa, yo estuve ahora, lo conocí ahora. Era la casa del Fabiano Navarro, era la casa de veraneo del Fabiano Navarro, la había hecho Caravaggio, con toda la impronta de él, de las columnas, de los dinteles, de las molduras, en un lugar acogida, en un lugar turístico, en muy pocas casas, sobresalta la casa. Sí, ahora se está difundiendo más. Lo importante sería que en la escuela, por ejemplo, en la cátedra de Historia Regional, Historia de Catamarca, que tenían en cuarto grado y en cuarto año, no sé ahora. Cuarto año. Ellos en la primaria también, ¿no? En la primaria también, además que nuestra incursión es en el nivel medio, ya hicimos las modificaciones del programa, iba a abarcar Caramati al 30 de septiembre. 15 y 16 de septiembre vamos a bajar a cuarto y quinto año, porque se hace la apertura. Ayer se hizo en la otra escuela, en el 77, con tercer año, porque tercer año tiene didáctica y práctica previa. Hicimos la apertura del proyecto con los alumnos de la escuela secundaria y para ellos está reservado la próxima fecha a septiembre, 15 y 16 de septiembre para cuarto y quinto año, para trabajar Caravaggio a la par de Navarro. No, uno no es en el otro. Claro. Sí. Y son tres en realidad. Ajá. Tres. El tercero, ¿quién será? Digamos, sí, es importante, pero hay otras figuras más importantes que son los tres personajes que desayudan la Catamarca desde el mediados del siglo XIX, que es el vicario Cervera, porque él lo casa, él bautiza a sus hijos y él le da la obra de la iglesia. Toda la iglesia que hace es por decisión y por apoyo, incluso en cada una de las obras de San Juan Bautista, que no es la iglesia, que tenía el oratorio, pero no es la iglesia. Los principales financistas, digamos, de esa obra son el obispo Hugh, hizo patrón, hombres de la iglesia, ayudan con sus sueldos, con sus erarios, recaudando plata en otras ciudades donde estaban ellos, el caso de Vicario Segura acá en Catamarca, es muy importante la iglesia. Incluso en el año 2014, creo que fue, cuando encontramos los restos, porque nadie sabía dónde estaba enterrado Caravaggio, ni siquiera eso. Él hizo el cementerio y yo iba al cementerio y preguntaba, y no, nadie sabía dónde estaba Caravaggio. Un hecho casual hizo que descubramos mi papá, que lo buscaba, él buscaba en el cementerio, pero él decía que estaba enterrado en el cementerio, murió sin saber dónde estaba. Después yo lo descubrí, pero por un hecho casual, se hace una gran, en el 2010 se hace una gran fiesta de la familia Galinde, había más de 500 Galindes de todos lados que vinieron a Catamarca, y entre el programa que habían hecho ellos estaba refaccionar el mausoleo. La familia Galinde es muy grande, o sea, él tuvo su yerno, su único, no, tuvo otro yerno, digamos, el padre de su nieto era Galinde, pero había otros Galinde, primos, parientes. Bueno, sí tenían el mausoleo y la programación que ese fin de semana que venían los Galindes, así como han hecho la familia Navarro, la familia Acuña, han hecho muchos encuentros así. Estaba la refacción del mausoleo, que estaba destruido. Cuando abren el mausoleo ven una urna que decía
primo mío, muy allegado a la iglesia, Fernando Abegarín. Vamos a hablar con el obispo y el obispo nos dice que él propone ponernos en la catedral, porque hay una ordenanza por la que ya no se puede enterrar ni sacerdote ni mucho menos gente fiesta. Entonces él propone ponerlo en el seminario. Justo estaban en ese momento restaurando el seminario y estudiando, analizando, ¿dónde mejor va a estar que con el vicario Segura? Porque en el primer parte de la izquierda, digamos, entrando al seminario a la izquierda, hay un mural con la figura del vicario Segura. Entonces al lado se hizo mausoleo, están los amigos. Creemos que era un trío muy importante, ¿no? Y ahora que estamos investigando con una colega, a Otaviano Navarro, aparecen muchísimas cosas de los tres, como que eran tres hombres fuertes que hicieron mucho por la experiencia en ese momento. Una consulta respecto a eso de los restos. Yo crecí en Tucumán, allá la famosa Lola Mora, todo el mundo se dice, yo hice Lola Mora, cosas que ella no hizo, porque la gente la tiene incorporado en su cultura general, ¿no? Y uno cuando va al cementerio ve, cuando hay un mercado mucho rosas, mucha gente importante, digamos, cómo digamos, lo ensalzan, digamos, con determinados monumentos, inclusive con algunos de un cuerpo completo, ¿no? Y me llamaba la atención cuando vi lo de este Carabateca, que arriba de su cofre hay un obelisco, que es característico de los que tuvieron en vida una aspiración masónica o alguna cosa. Como era arquitecto, él tuvo algo que ver con eso, ¿tuvo alguna o no? ¿O es decorativo? Yo creo que no. El diseño de ese mausoleo lo hizo un señor que estaba a cargo en ese momento de toda la obra del seminario, Álvarez. No me acuerdo el nombre. Yo creo que lo debo citar ahí en el libro. Él hizo el diseño y puso el obelisco de modo propio, digamos, hizo todo el diseño. Según él, digamos, lo aprobó el obispado, no nosotros, digamos. Como está fuera de la vida Medina Milán, podría ser, ¿no? Era muy común de la época más era muy común, pero no sé si tiene que. El obelisco, la verdad que él, cuando lo hizo en su momento, nos explicó que la interpretación era como que era el ascenso celestial del obispo, el ascenso celestial de Caravana. Pero la verdad que no sé, no tenemos ningún, ya me lo han preguntado otras veces y no he encontrado ningún, justamente el director del archivo histórico, que es el profesor de historia Carlos Carabajal, me preguntó la última vez que el mes pasado fui, me llamó aparte y me preguntó sobre también porque él está trabajando sobre la masonería en el extranjero, en los extranjeros que se radicaron en Catamarca. ¿No? La verdad que no he encontrado todavía material que diga eso, pero el mausoleo, el diseño, teóricamente dice que tiene una parte de azulejos que son de la catedral, restos de paz de cala y se llama, esos cerámicos decorados. Después tiene el techo con tipo machimbre, el techito del mausoleo tipo machimbre, que es como el de otra de las obras, creo que de la Casa de la Cultura, de la Casa de Otaviano. Ha tomado así datos. Y el obelisco, él dice que es la ascensión, pero no sé. Nada de misterio. Hay un misterio, un cierto misterio, sí. Mi nombre es profesora, también pertenezco a la institución del grupo Maldones. Le quería consultar si bien sobre el libro de Víctor Ratti, el puño y letra, hoy hay una de las fuentes que utiliza en el diario de él, y otras fuentes primarias y secundarias que utilizadas para desarrollar ese libro. Los tres tipos de fuentes, digamos, fuentes
documentales, porque por ejemplo tiene inéditas que nadie las conocía. Tiene, por ejemplo, la partida de nacimiento, saber cuándo nació, cuándo lo bautizaron. Tiene el árbol genealógico de su familia en Italia y el árbol genealógico que a partir de él en Catamarca, la familia que forma él y la familia de lo que viene él. El diario era inédito y también fue un encuentro casual porque lo sacamos del cementerio un día, nos autorizan, que también fue muy emotivo porque fuimos familiares a sacarlo y llevarlo al seminario. Habíamos coordinado con el intendente que era Cali en ese momento, tal día podíamos sacar. Estaba avisado el cementerio que íbamos a sacar esa obra. Y nosotros pensamos ir y sacarlo y llevarlo, lo llevamos al seminario. Pero la gente, los empleados, estaban muy emocionados. Ellos sabían de Caravaggio, de la obra de Caravaggio, y estaban muy emocionados de sacarlo, de que haya estado con ellos, que ellos no habían sabido. Entonces se reunieron, pidieron sacar fotos, salieron los diarios después. Y la representante de la familia Galíndez, que tenía las llaves del mausoleo ese, dijo unas palabras que yo después en el segundo libro que hago de Caravaggio, reproduzco parte, porque fue un discurso muy emotivo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo sacamos, por eso que fue muy lindo, muy emotivo. Lo sacamos y cuando vamos al seminario, está en obra. Y el sacerdote que está ahí dice, pero ¿cómo me van a dejar la urna? Estaba en obra total. Entonces decidimos llevarlo a la casa de un familiar, el doctor Andrés Galindo, que vive en la calle Salta, vive en la casa donde murió Caravaggio. O sea, es un descendiente de Caravaggio que heredó la casa esa. Entonces lo llevamos a Caravaggio, a la urna, a la casa de él, y lo ponemos en porque digamos la casa antigua está adelante, tiene un negocio, venden algo de crema o químicos, algo así. Y la familia se hizo la casa atrás. Y en el medio, detrás de la casa antigua, hay como un depósito, un quincho, depósito, así. Lo llevamos y lo ponemos ahí. Y buscando en papeles ahí que aparecen diario, cosas viejas de la casa esa, porque es la casa donde él murió. Incluso las pocas fotos que hay están en libros que estaban ahí, en esa casa, en ese lugar. Así que tuvimos el diario. Una cosa es maravilloso. Por eso el nombre del libro, de puño y letra, porque es como si lo hubiese escrito él. De hecho está en todas las páginas. Y que incluso lo analizamos bien porque es italiano. Italiano que escribe en un español perfecto, no tiene un error de ortografía en su diario. Escribe cortito cada página, pero aparte es una hallazgo increíble ese porque yo presenté en genealogía un trabajo sobre diarios de memoria, que era muy común en esa época. Pero este diario tiene la particularidad que tiene 4 generaciones de escribe, porque lo empieza el abuelo del italiano, lo sigue el padre del italiano, lo sigue Vitaliana y después Caravaggio. Vitaliana escribe una hoja nada más donde anuncia la muerte de su tatita, de su papá, y después lo sigue Caravaggio. Entonces eso le dio nombre al libro. Esas son las fuentes documentales más importantes. Después tiene las fuentes materiales que son las fotos, muchas fotos no se conocían de Caravaggio, sobre todo las que están con las mujeres, con las hijitas, o con los 2 hijitos primero. Dice que en esa época, bueno, no estaban la fotomanía que existe ahora. Era como una historia sacar fotos en 1860. Entonces hay muy pocas fotos, pero esas son fuentes materiales.
El de Historia de Vida, ese libro tiene muy poquito, pero es el único bisnieto que quedaba vivo en ese momento, es Ale Galina. Él cuenta, por ejemplo, que en esa casa que él vive después de varias generaciones, la tradición de los domingos en familia, de las mesas grandes, de la pasta, de la música, viene de así que tiene las tres fuentes. Todas esas fuentes, incluso las que se recogieron en el viaje a Santiago, ¿dónde están? ¿Tienen ustedes? ¿Tienen algunos familiares? ¿Están en algún lugar específico? Acá, por ejemplo, que hicieron abajo esa sala, sí. Todo ese material se lo facilité yo, pero digitalizado. El origen, yo tengo una fotocopia del diario, porque la hojita del diario es que se deshace. La tiene la familia de Galindo, son tíos míos. Ellos tienen el original. Y para conservar lo tienen digitalizado también y no ni lo abren porque se está desarmando. Y para protegerlo pedimos presupuesto a un especialista en restauración de papel del Museo Sarmiento de Buenos Aires. Es una fortuna en ese momento. Así que ellos son dueños, porque están en la casa de ellos, no lo hicieron. Lo manejamos con el digitalizado y yo les facilité todo el material, pero todo digitalizado. Los originales, eso y la foto las tengo yo. ¿Las fotos de Santiago también las tienen de yo o hay alguna certeza? Las tengo yo, las fotos las tengo todas yo. Ya muchas me las había dado mi papá, él siempre, como yo era la única con el perfil de historiadora en ese momento, estudiante todavía, él las tenía y me las daba con la esperanza de que yo algún día escribiera o usara. Incluso el árbol genealógico de Carabati en Argentina, lo tengo de puño y letra de mi papá. Pero el resto, el diario lo tiene Ale Galina. ¿Qué es el caso que hiciste cuando estuviste en Italia? ¿Son audiovisuales? ¿Son fotografías? ¿Son diarios de campo? ¿Son notas tuyas? En ese orden, todo. ¿Fotografías están contigo? Todo lo tengo yo. Lo tengo yo y no soy egoísta, yo lo pasé a todo el mundo. Por Hay que ejemplo, agregar entonces el caso que nosotros, por ejemplo, un mensaje que quisiéramos hacer, ¿podríamos acceder a eso? sí, por ejemplo, cuando se hizo la fiesta italiana en el predio, en junio, hubo una directora de ballet, un ballet que me presentaba, que ella se inspiró en Carabati para hacer las danzas. Yo no lo vi, pero me pidió fotos. Yo le mandé fotos. Todas las fotos que me pidió de la obra se las mandé. Ahora, por ejemplo, María Bosso, hermana del arquitecto, que el arquitecto tiene mucha investigación sobre Carabati, también me pidió fotos y yo se las mando digitalizadas, lo que no les doy la original, ¿no es cierto? Porque están y se desarman, tengo todo digitalizado. Incluso el material de Italia me traje libros que están en Italia. Yo como viví un año y medio en Italia, más o menos manejaba el idioma, me traje libros de Italia para entender libros sobre el pueblo, sobre la iglesia, para comparar con la iglesia de acá. Sí, tengo mucho material, recorte de diario, tengo por ejemplo una fuente importante que la cito ahí, es como si fuera el boletín oficial de ahora, del comienzo del siglo XX, sería 1911, donde aparecen, se hace un estudio de los primeros italianos. Entonces ahí aparece Carabati, Sanata, Bellocca y Tenevilla, que fueron los primeros que empezaron a construir la catedral. Se desplomó una parte, se accidentó, murió uno y después se volvieron a Carabati. Bueno, en ese registro que sería un boletín oficial de la época están todos los registrados y también lo tengo digitalizado.
con cuidado de una aficionada en eso, digamos, no sé cómo se cuida el papel de la época, ¿no? Yo tengo que tener cuidado, pero no hay manera. Entonces, por la duda lo tengo digitalizado. Y si lo comparto con todo gusto, ustedes me piden por mail y yo se los mando. Sí, sí, sí. Tenemos una pregunta que cuando yo hablaba al principio, yo hablaba cuando estaba estudiando en la universidad, de Caravaggio le tocaba muy por encima, sobre diferencias. Cuando usted, digamos, que nace, saber ya que, o sea, usted ya lo sabía, pero la cuestión de investigación, de por qué, digamos, esa pasión de que habla. Lamentablemente, muy buena pregunta. Yo, digamos, siempre me gustó la investigación, siempre desde que empecé historia, por eso me preguntaba yo a quién de ustedes le gusta la investigación, creo que eso se siente, creo que se siente de entrar, cuando uno empieza a estudiar, a interesarse por la historia, bueno, querés saber un poco más, necesitas investigar o ir a fondo, o si querés saber lo que tenés que enseñar. Son dos cosas diferentes. Yo la tuve siempre a la pasión por investigar. Pero nunca, yo trabajé, a pesar que era profesora de historia, casi enseñé muy poco historia, me dediqué al arte porque soy profesora de danza. Estuve en la escuela de arte muchísimos años y en el transcurso crié los hijos, entonces no tuve tiempo para investigar al comienzo. Mi papá ya era muy mayor y en los últimos años él empezó a interesarse por Caravaggio y me lo transmitía a mí, pero yo estaba en otra cosa. Entonces yo guardaba todo lo que él me daba, me hacía el manuscrito del árbol genealógico, divino, yo lo guardaba, en algún momento lo voy a usar, pesaba. Y las fotos también, encontraba fotos de su familia, cuando murió su mamá, desarmaron la casa, encontró fotos de Caravaggio, él me iba dando. Pero la motivación fue cuando él murió. Y después me repetí, ¿cómo lo hice antes? Para que supiera lo que él quería saber. Porque yo lo investigué y lo supe después. 2010 me murió mi papá, 2011 me perdí. Espacio uniletre. A partir de ahí, que incluso a Vega Linde, el primo hermano de mi papá, yo iba y le preguntaba a él, y él me decía, pero siento que tiene que ser tu papá, ¿no? ¿Cómo no le preguntó a tu papá? Me decía. Y bueno, las cosas se dan así. Antes, como yo no me despertó el interés en Caravaggio en la universidad, de hecho casi pasó desapercibido. Quizás pusieron más hincapié en Cuba por el final que tuvo, en Felipe Varela, y no en Caravaggio, que es una cuestión cultural, era patrimonial, era más lo político. En la universidad me enseñaron, a mí por lo menos, en mi época, no sé ahora cómo será, pero en mi época era el hincapié era político y económico. De ahí lo social, ni nada. Y lo cultural, por aquí. Pero el interés así fue cuando y ahí, a partir de ahí, sentí como que era mi deber descubrir todo, de hecho, descubrir dónde había nacido. Porque no sabía ni de dónde había nacido, como para empezar a buscar. Cuando yo fui en Italia en el año 84-85, fueron mis padres a visitarnos y me pidieron que lo buscaran a Caravaggio. Entonces yo en esa época no había celular. Nos fijamos en la guía del teléfono, miramos como creíamos que había que celular y había 1 millón de Caravaggio. Era como decir acá Sosa, López, el apellido conocido en el norte de Italia. Y no tenemos ningún dato, entonces cerraba la guía y decimos, bueno, alguno de estos debe ser familiar. Y nada más, llegó ahí. Y después cuando lo conozco en Caravaggio, cuando doy
otro, yo empecé, no me acuerdo por qué dato llegué a Cantero, a Varese. Varese sería la capital de Cantero. A Varese. Y cuando mando un mail, los italianos tienen eso que no tenemos los argentinos, vengo los catamarqueños, de ser muy solidarios, muy respetuosos de los funcionarios, contestan a cualquiera, o sea, yo era cualquiera, una argentina que le pregunta al intendente, Sindaco, en Italia, sobre la familia Caravaggio. Y eso me pasa a Cantero, y mando a la intendenta de Cantero, y ella me conecta con Ángelo Caravaggio. Y bueno, a partir de ahí surge todo este conocimiento, ¿no? Empezar a descubrir un poco hasta que fui, pero mientras tanto por ejemplo, yo en la partida de nacimiento, está en el libro, dice el lugar donde nació la casa. No había, no sé si no había hospitales o estaba en guerra Italia en ese momento. Nace en la casa, entonces yo le pido a Ángelo Caravaggio que me saque que vaya y vea, seguramente Italia se conserva todo, el edificio. Entonces que me saque una foto a la casa, me dice que vía el monasterio que se llamaba, que ya no existe más, cambió la nomenclatura de la calle, están distintas. Entonces, bueno, una catástrofe, pero no sé cómo se llamará catástrofe allá, pero busca un plano antiguo y corroborar. Y así descubrimos la casa, por ejemplo. O sea, aquí está la foto de la casa donde nació, porque corroborando, comparando dos planos, el actual con el nombre de la casa y el viejo. Así que es muy interesante, porque cada cosa así chiquitita, son pequeñas cosas, pero que hacen en conjunto. Claro. Bueno, yo soy, ya hablé mucho, pero soy estudiante de Derecho Barría. Consultable si es que hay aspectos muy conocidos de Luis Caravaggio, de todos los pueblos que han recibido sus padres, de la familia hereditaria, haya mantenido de generación en generación de costumbre o cosas así. Si es que hay fuentes de ese tipo, no, si es que usted hay aspectos muy conocidos de la familia de Luis Caravaggio, por ejemplo, de nosotros, que usted como familia pueda tener o conocer que se hayan pasado de generación en generación. Sí, hay algunos aspectos como la cuestión social, por ejemplo, ¿no? Que eso yo hago un poco hincapié, pero a mí me resulta muy interesante porque en los diarios que tengo fotografiado, cada artículo del diario que encontraba, menos mal, porque esos diarios ya no se creería que ya no están. La parte cultural, por ejemplo, en esa época se hacían muchas tertulias, se hacían reuniones a la tarde con música, con mate, pero siempre con música, ¿no? Fundamentalmente. Y muchas en el diario se invitaban, muchos artículos invitaban a tertulia en la casa de Luis Caravaggio, o en la casa de Octaviano Navarro, o de Francisco Galíndez, que era la casa que actualmente es tribunal. Fue otro gobernador de Catamarca. Entonces, esas cuestiones por ahí sociales que muchos no. En el segundo libro hago más referencia a eso, porque a mí me parece lindo, interesante para entender la vida, más allá de que haya sido en su casa o en la casa de otros, digamos, las costumbres de la época, ¿no? Esas cosas están menos informadas, pero no. El resto de cuanto a familia, las cuestiones familiares y la obra de él, lo hemos dado a conocer todo. En un programa de radio, comenzó una entrevista en una oportunidad con la persona que estaba escuchando, después se hacían preguntas, una persona preguntó ¿quién trabajaba en Caravaggio? Y él solo no fue derecho
hacía la Alameda y la Catedral, Casa de Gobierno, y después hacía el seminario con el Colegio de Carmen. O sea, entonces cuando me hacen esas preguntas me quedé intrigada. La verdad no sé quiénes trabajaron. Y fue el motivo, fue el disparador para el segundo libro, Caravaggio, Analista en italiano, porque empecé a investigar quiénes trabajaban. Que eso no se sabía. Pérez Fuente, que había estudiado Caravaggio, nunca mencionó a Sanata, a Fico, Freddy, lo mencionó, pero nunca se estudió. Y yo no empecé a estudiar. Y lo más interesante que descubrí es que las relaciones que tenían entre ellos. Porque, por ejemplo, Pedro Calderari fue el carpintero. Ustedes ven las puertas por ahí, nosotros pasamos, miramos el edificio, pero no vemos el detalle. Las puertas son preciosas. Las puertas del Colegio de Carmen, los seminarios, son una belleza, un trabajo de artesanal, artístico. Era Pedro Calderari, el carpintero italiano, que en realidad es suizo, pero bilingüe. Están a 10 kilómetros, Cantelo de Urbano. Y no solo, digamos, descubrir que fue el carpintero el que hizo la obra, y porque está incluso en licitaciones, cuando se licita una obra y se hace presupuesto, en carpintería tal firmaba Pedro Calderari. Después viendo, ahí hice mucha historia oral con los descendientes de Pedro Calderari, y encontramos partidas de nacimiento, de casamiento en que se entrecruzaban. Por ejemplo, se casa y, claro, era italiano, suizo, y la esposa también extranjera. ¿Quiénes eran los padrinos? Luis Caravaggio. Nace el primer hijo, padrino, o Juan Puerta, que es el herrero, el que hace las recas divinas que están en Casa de Gobierno, en la Casa de Caravaggio, acá. Todas las recas las hacen por los hermanos. Eran dos, pero uno se fue a Córdoba y quedó Juan, que tiene también un hermoso panteón. Todos tienen panteón, todo muy importante, esto menos Caravaggio. No se hizo. Se hizo la casa para vivir, vivo, pero no después. Entonces, eso fue otro descubrimiento interesante, digamos, saber quiénes colaboraron, otros arquitectos como Fico, que hizo una de las obras más importantes de la iglesia de la Puerta. Es muy del estilo también de la catedral, pero tiene un minarete así árabe, que le puso su toque también. Entonces empezar a descubrir los albañiles, carpinteros, herreros que trabajaron, porque era obra, que trabajó en esa segunda mitad del siglo XIX, que para mí es la más progresista de la. Claro, son muchos detalles que de generación en generación cada vez nos dan mucha importancia, y es usted quien hace esas cosas. Una pregunta. De todos los edificios que hay construido acá, ¿hay alguno que tenga algún sentido particular, o sea, parteo para la familia? De todos los que están construidos, ¿alguna significancia particular? No. Para la generación de mis padres, sí. La casa de la calle Tucumán, que eran más sencillas de lo que hizo, porque eran las casas para él. En realidad, la casa suya fue la de la República, la tiraron, ya no está. Esa, pero que sentó historia en ese momento, porque era una casa sencillita, como eran todas Catamarca, así muy baja, sin moldura, dos ventanas y la puerta en medio y nada más. Y él empieza a refaccionar, le hace molduras, le hace sin columnas y la deja preciosa. Las fotos que hay de época, es preciosa la casa. Y hay que ver. Y de cómo, producto de su trabajo, compra ese terreno en la calle de Tucumán y le hace 3 casas a sus hijas, a sus 3 hijas mujeres.
que se conservó en la familia, porque todas las otras se vendieron, lo vendieron en distintos momentos y no llegaron. Así que para ellos, para esa generación, era importante la casa. Las casas, o sea, mi papá siempre contaba que jugaba en la casa de las tías abuelas o abuelas en esas tres casas. Estaban las tres hermanas juntas. Y él cuando enviuda, muere primero la mujer y él la sobrevive con 10, 15 años, las hijas lo llevan a vivir con él. Y ahí es cuando se hacen las tertulias, porque una de las hijas tocaba el violín, la otra que son, una es la que crea la casa cuna, Catalina Carabati de Castellano. Tenían una importante actividad social y cultural. Entonces, esas casas tienen, bueno, la que queda, de las tres, las otras dos se vendieron y las reformaron, están diferentes. Tenían un afecto para ellos, pero para nosotros, ya en mi generación, que es la quinta generación sería de él, ya no. El afecto en realidad más grande es la catedral, pero por la vida, no por el Carabati que la haya hecho. Mi nombre es Gonzalo, cursando el tercer año de la carrera de Historia de Línea Chavarría. Bueno, mi pregunta es, ¿cree usted que la figura de Carabati otorga, digamos, una identidad a los catamarqueños? Yo creo que sí, digamos, sí, porque si bien el italiano no tiene que ver con la identidad nuestra, pero es tan fuerte la influencia de los inmigrantes, en general, italianos y españoles, especialmente, que le otorga identidad. Aparte, como él pensó la ciudad, la diseñó a la ciudad con las avenidas, con los árboles, el parque de las Quiroga, el diseño de él, los edificios más importantes, iglesias, escuelas, oficinas, lo italianizante que tienen estas obras, incluso está bien en el segundo libro, porque los discípulos de Carabati siguen, la gente que trabajó con él, sus discípulos, que lo sobreviven a él, como Giafico, Fred, siguen construyendo con las características esas. Entonces, hay muchas casas, por ejemplo, la calle San Martín, en la Mota Botello, que es casas antiguas, fíjense, esas antiguas tienen molduras, que tienen puertas trabajadas, que tienen dibujos en las cornisas. Todo eso es italianizante, del estilo que impone Carabati, y que ya no es de Carabati, digamos, es de los constructores posteriores a él. O sea, él, yo creo que sí, él forma parte de la identidad con tantas obras y con la escuela que hizo de construcción, creo que le da una identidad a la ciudad y a nosotros, digamos, porque tenemos costumbre, no solo él, ¿no es cierto? Toda esta cantidad de inmigrantes tenemos costumbre de comer de pasta, de comer paellas, comida española, comida italiana, bailes italianos, bailes españoles. Hay una influencia importante. Hola, mi nombre es Valeria, pertenezco a Lorenzo Bahía y mi pregunta es si usted es parte de algún proyecto de refacción o conservación del legado de Luis Carabati. Digamos, no, oficialmente no soy parte, pero los vuelvo locos. Los vuelvo locos a los funcionarios cuando veo que algo hay que corregir, que algo hay que hacer, que hay. Es como que me autodenomino en esa función, no porque sea oficialmente, nunca tuve. Estuve en la Subsecretaría de Cultura en un momento de 2 años, pero en ese momento, por ejemplo, esta casa estaba en el año 2000, esta casa estaba destruida y peregriné con él. En ese momento el intendente Ricardo Berman, peregriné por la municipalidad pidiendo y
yo sí, es como que me convertí en referente de Carabati, por haber investigado tanto a ese personaje, ¿no es cierto? Pero oficialmente no. Ahora siempre me hacen participar, por ejemplo, ahora que están restaurando, que está quedando hermosa la biblioteca Julio Herrera. Era un horror porque a lo original que construyó Carabati, que era hasta el primer patio, Educación después le fue metiendo cosas, como casa de gobierno que estaba llena de tabiques, eran salones grandes, porque antes se usaba así, salones grandes, abiertos, y la oficina pública ponía tal, dividía por hacer 1000 oficinas en un salón. Entonces se está recuperando eso, está quedando hermosa, y bueno, siempre me invitan, me preguntan si tengo planos originales. Soy como referente, pero nada más. Yo tengo ese mandato de cuidar, de proteger lo que se puede y de difundir. O sea, por eso no me guardo nada, yo lo cuento todo y lo comparto, y a que me pide. De hecho, he llevado todo el material que tengo, lo he llevado a Italia para aquellos, a Cantelo, en el municipio, un poquito muy chiquito, no tiene museo, pero sí en el municipio, que es un edificio grande, lindo, para hacer una salita con las cosas de Carabati. Y ellos allá lo están difundiendo, lo enseñan ahora en la escuela. En el segundo, en el libro de los análisis, ahí por ejemplo pongo atrás el concurso de dibujo que hicieron en la escuela media, en que los chicos dibujan los Alpes que ellos tienen, está en pleno Alpes, el pueblito, dibujan la catedral de San Juan Bautista con los Alpes de ellos. Entonces, es una forma de mantener viva, y es lo que queremos hacer ahora con Octaviano Navarro, que es una figura, y que después tenemos que explicar el Perú, porque son las figuras más importantes del siglo XIX. Son los que construyeron la ciudad. Imagínense que Octaviano Navarro busca un profesional, no había ingeniero ni arquitecto en Catamarca, se va a Córdoba a buscar un profesional para hacer la Alameda. Porque la Alameda tenía, si bien su función recreativa, el lago, pero era el reservorio de agua para consumo. Por acequias se distribuía el agua a toda la ciudad, era muy importante esa obra. Además de la parte social, las retretas que se armaban, todo, pero era, como decir, el dique Jumián, ahora, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante la obra, y es un personaje, ambos, el vicario por ejemplo tiene una calle importante, Octaviano Navarro tiene una calle más periférica, no tan importante. ¿Y Carabati dónde está su casa? Y Carabati está en la plazoleta, es una callecita cortita, sí, que está al frente de la plaza del Parque de los Niños. Una chiquitita que incluso yo le hice cambiar porque decía Luis Guillermo Carabati. Entonces digo, no, son dos distintos, Luis es uno y Guillermo es otro, no, lo borraron a Guillermo, que debería también tener una calle, porque como estoy recordando, Triafico, o Freddy, que es el que construye el Palacio Municipal, la estación de tren, también para la construcción de la estación de trenes, ¿esa era la finalidad? Sí. ¿En qué año? Esa se construyó a fines del siglo en 1800, capaz que la inauguraron, no me acuerdo exactamente, poco después. La deben haber inaugurado los primeros días al edificio Lindo, porque ahí funcionaba. El primer tren llega ahí, pero el edificio Lindo poco después, porque Ofredi, y le sucede. Por ejemplo, Carabati empieza en el hospital, se enferma, decide Ofredi. Después no sé qué problema tiene Ofredi, decide Triafico, pero ellos eran más jóvenes. O sea, muere Carabati y siguen ellos no construyendo. Bueno, Ofredi se va de Catamarca, se va a Salta, construye allá el monumento
caso de Tucumán, de Salta, ¿tienen un arquitecto que trabaja? Es diferente, es muy buena la pregunta. Es diferente porque Catamarca, los arquitectos le llaman ciudad de autor. ¿Qué significa ciudad de autor? Es una ciudad hecha por una persona, pensada y construida por una persona. Después, esa persona hace escuelas, son un montón los que construyen con el mismo estilo, pero es una persona. Y ciudad de autor, hay 4 en el mundo: San Petersburgo, Vicenza, en Italia, Londres, Berlín y Cataluña. O sea, La Rioja, Tucumán, Salta tienen muchos arquitectos y constructores italianos. Por ejemplo, en Salta, Tucumán no conozco los apellidos, pero hay muchos y hay edificios preciosos y bien conservados. Pero en Salta, por ejemplo, conozco que son los mismos que acá, que estuvieron Fray Luis Giorgi, el que hace San Francisco de acá, San Francisco de allá, que es una belleza. La iglesia de, ¿cómo se llama? De la Viña, en Salta. Fray Luis Giorgi es un sacerdote arquitecto que hace cosas preciosas. En Salta mucho, acá solamente San Francisco. Ofredi, que construye acá y después se va y acá construye y se va. Y construye allá también. O sea, toda la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, todas son ciudades de esto estudiado por los arquitectos. Yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, ¿no? Son ciudades construidas, pensadas por distintos profesionales. En cambio, ciudad de autor, ustedes busquen San Petersburgo, Vicenza, Londres y Cataluña. Por eso es lo que ellos, los arquitectos, le dan más importancia todavía y lo resaltan. Hay 2 arquitectos en Tucumán, sabe usted que vivió en Tucumán, nos da el sentido de nombrar Nicolini y Gutiérrez. Son 2, Gutiérrez creo que vive desde ese viejito y Nicolini falleció hace poco. 2 arquitectos top de Tucumán, y Gutiérrez está en Buenos Aires, tiene un estudio grandísimo de arquitectura, y esos 2 arquitectos son los que estudiaron Catamarca como ciudad de autor. Creo que Nicolini es el que la clasifica. Nicolini me suena. Sí, por ejemplo, está el famoso Peli, por Peli. de Vallar, sí, Peli hizo allá. Pero estos 2, Gutiérrez no vivió en Tucumán, Gutiérrez vivió en Chaco y en Buenos Aires. Yo incluso los cito a los 2, porque tienen los 2. No sé por qué Gutiérrez investigó, qué línea de investigación lo llevó a dar con Caravaggio. Hay muchos libros de arquitectura a nivel nacional que hablan de Caravaggio. Incluso ahora se ha publicado un libro precioso, no me acuerdo el nombre, pero yo lo tengo físicamente, me lo regalaron, pero no se vende, es de la Secretaría de Cultura de la Nación, pero está digitalizado, uno lo puede consultar por internet sin costo, sobre patrimonio en todo el país. Está precioso el libro, se lo recomiendo, y ahí Catamarca la verdad. Lo que allá prima mucho, lo que encuentra en la arquitectura de Tucumán, es el estilo muy francés. Tiene mucha influencia, que no es distinta a la ciudad de acá, también es distinta a la de Salta. Ahí hay mucha influencia francesa y hay muchas casas particulares. Hace unos años, cuando yo viví allá, hace como 10 años, que la intendencia que hacía era, porque se empezaron a bloquear, a vender, a construir edificios, se llenó de edificios del centro, y la situación estaba muy, entonces explotaban por todos lados. Entonces empezaron a parar eso con creo que vino el mismo que estaba en Salta, el director de urbanismo, no sé cómo se llama el área, estaba en Tucumán, y entonces le dieron acá que embelleció toda Salta, porque parece una ciudad colonial, y esto de nuevo, en realidad. Sí. Hizo lo mismo con el paseo de la Independencia, que te pasaban los autos en el caso de cómo estaba viendo abajo,
y lo que hizo fue que a las casas particulares que tengan determinadas fachadas, el municipio te daba para que vos las restaures, para que la mantengas. Claro. Y muchos que siempre hay lugares que están medio alejados del centro, pero son casas muy vistosas, tienen un arquitecto por detrás para mantenerla así. Esa política de Eso deberían haber hecho acá. Claro. Deberían hacerlo ahora, pero antes, porque ya se perdió un montón. Entonces, claro. Le consulto, ¿usted tiene conocimiento sobre otras investigaciones que se hayan realizado a nivel local, además de su libro, del anterior que mencionó también sobre Luis Carabati? ¿Existen otros estudios además? ¿Se está revalorizando la figura de Carabati en ese sentido de escribir sobre él, de investigar sobre él, de acercar quizás más a la comunidad la figura de Carabati, a los chicos de las escuelas? El primero que escribió fue el profesor Pérez Fuentes, que era director del archivo histórico en su momento, así que su libro, que se llama Luis Carabati, el arquitecto italiano Luis Carabati en Catamarca, tiene muchas fuentes documentales del archivo, de los diarios, de época. Después hay publicaciones de los arquitectos que he mencionado, a nivel nacional y a nivel provincial, pero que no están son capítulos de libros, no son libros dedicados a ti mismo. No sé por qué deberían. Un arquitecto debería hacer un libro. No lo han hecho, no sé por qué. Está el libro de Nicolás Reynoso, que es muy bonito porque está en las fotografías de todas, detalles de cada una de las obras. Y después, por ejemplo, el año pasado yo presenté el libro de 4 autores. Era un libro, una novela. Escribieron una novela muy interesante. ¿Cómo se llama? Uno de los autores es Enrique Traverso, que es muy conocido, y otro chico, un arquitecto, Romagna, y 2 chicos más periodistas, que escribieron una novela basada en hechos reales, que ¿cómo se llama? No se llama Pietro Luigi, se llama, un nombre italiano, Pietro Luigi, y un subtítulo que no me acuerdo. Interesante porque toma datos de la historia, pero los recrea, ¿no? Por ejemplo, genera un encuentro entre Luis Carabati y Clara Llaner, porque él cogió de la escuela normal y ella la primera directora americana, y el italiano, bueno, cosas lindas de novela. Y después yo la estoy incentivando a una profesora de teatro para que escriba una obra de teatro, porque esta chica, Mariana Vasco, trabaja en Garea, trabajaba conmigo, hizo una obra de Joe Cubas, se llama, ¿no? Que no la publicó, pero que fue fantástica. En el Museo Histórico cuenta la historia de José Cuba. Tiene muy buena pluma para escribir. Bueno, yo la estoy incentivando a que escriba una obra, porque esas formas, novela, obras de teatro, son las que van a tener más llegada a los chicos, ¿no? Por ejemplo, esa de Cuba, nosotros la vimos, la idea, un año entero en el museo, se enseñaba de cine, parte de la historia, de cómo él se le saca la cabeza, le corta la cabeza, etc. Contada ahí en la casa, recreada, era muy interesante. Entonces yo la incentivo a ella porque es la que yo conozco, porque cualquier otro lo podría hacer, ¿no? Hacer una obra de teatro en esta casa o en otra de las casas, en la casa de Octaviano Navarro, sería muy lindo. Pero no hay mucha gente que investigue eso. En la Junta de Estudio Histórico, por ejemplo, todos están más, la mayoría investigan más la cuestión política,
sí. ¿Y cuál la Es la que da en la plaza. Claro. Ajá. Ese era donde se hacían los juramentos, Claro. la asunción de gobernador. Claro. Yo sentía sonar, Suena despacito, sí. no molesto tanto. Claro, porque está reconstruyendo y me llamó la atención porque están sacando todo lo que es hechizo y está, obviamente, que a nosotros nos queda como memoria de que hay el salón, que es el Primavera Rescue, y que estaba destinado a el gobernador. Y quiere decir, Yo creo que se va a mantener eso, claro, pero se va a mantener con fines, es lo que me explicó justamente el secretario de Cultura. Ahora, que se va a mantener como un espacio protocolar para la recepción de autoridades, pero sí, no administrativamente para trabajar. claro, si se lo conserva dentro de la estructura del museo, a ese espacio como un lugar donde residía antes el gobernador. No. Pero va a ser museo. Pero nosotros está Pero pronto va a a ser ser, inaugurado. dice que va a ser el centro de interpretación de estas cuestiones. Sí, pero- hace algo de una u otra cosa, Sí. ya la casa ya es patrimonio, ahora sí centro de interpretación, museo, lo que Sí. sea, ya está, ya estamos Sí. dentro de lo que implicaría lo que sea. Claro. Centro de interpretación para que no es lectura institucional. No creo. No creo. Terminamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna pendiente que tenga? Como para cerrar, diría yo algo relevante que ella nos quiera contar, que crea que es importante que nosotros tengamos conocimiento de eso. Bueno, relevante me parece que toda la vida de él, desde su arribo a Catamarca hasta su muerte, porque fueron años de mucha producción, ¿no? Y no solo en la construcción. Hay que tener en cuenta que Carabati, por ejemplo, formó la sociedad italiana, el origen, no se llamaba sociedad de mutuo socorro, que era el socorro que era con el fin de ayudar al inmigrante. O sea, él estaba con el ejército a la cabeza para que no solo italianos, extranjeros que llegaban, le daban alojamiento, ayudaban a alojarse, conseguían trabajo, lo asistían hasta que esa persona despegaba por sí sola. Por otro lado, estuvo en todas las comisiones que evaluaban beneficios después de los siglos. En Román hubo un temblor, un terremoto fuerte y fue Carabati con Gallo, otro italiano, a verificar el todo el edificio. Estaba en la cuestión social, en las tertulias, en las actividades, o sea, su vida es en la parte ambiental, porque fue que ideó el Parque Adán Quiroga, las 4 avenidas con los árboles grandes que contuvieran el viento, tenían eucaliptos originalmente. O sea, su cabeza multifacética estuvo en todas las actividades posibles, digamos. Hay una anécdota que se encuentra Carabati, que se narra en uno de los diarios. Carabati con el hermano de Primavera Rescue cuando estaban construyendo la gruta. No construyendo, sino, bueno, construyendo un camino para llegar a la gruta en ese momento. Y hablan, y lo consultan a Carabati de cómo arreglar, o el camino también que hace un camino, que es una obra de ingeniería, que ahora lo están recuperando los arqueólogos. La quebrada. Por detrás, el camino arranca al lado del río. Cuando uno va al rodeo, está el puente, la policía, el puente, ahí pasando el puente a la izquierda, ahí empieza el camino. Y baja a la altura de la estancita. Ese camino lo hace Carabati para
y ahí se acaban las lajas. La laja de esa zona es la vereda actual del Colegio Nacional, por ejemplo. ¿No? O sea, lo importante es conocerlo en profundidad porque es multifacético. Estuvo en todas las cuestiones en ese periodo de 1856, 57 que tiene que ver, a 1901 que nos parece. Así que bueno, muy bien. Bien. Se nos ha entendido la nosotros siempre agradecidos. Nos reunimos para sacarnos una foto principal, ¿puede ser? Tratemos de que las sillas vayan hacia atrás, así nos ponemos en la parte que está más iluminada. Para allá, en la mitad de la sala.